A ver, chicos, vamos a tomar la asistencia. Alessandra, Ale Copa. Está. Ale Rojas. Todavía. Angie. Presente. Hola, Angie. Listo. Antonella. Ariana. Mariana. Camila. Está por ahí Camila. Presente. Hola, Camila. Ya. De ahí sigue Diana. No, Diana ya me avisó que no venía. Ferrero también. Listo. Francis. Sí, presente, presente. Hola, Francis. Ya. Karen. Karen todavía. Lilian. Lilian Álvarez. Ya. Luis Torres. Pues creo que no viene. Melanie Román. Melanie Román está por ahí. No, ya. Pamela. Presente, Valeria. Hola, Pamela. Ya. Renzo. Renzo Salvador. Presente. Hola. Listo. Samuel. Presidente, buenas noches. Buenas noches. Están los tres chicos, ¿no? Ya. Listo. Angie Silva. Por ahí Angie Silva. Presente, buenas noches. Listo. Vanessa. Está. Arlet. Milagros. Creo que ya no viene. Y me faltan Natalie y Sheila. Listo. ¿Alguien que no haya llamado, chicos? Hoy día no han venido muchos. Ya. ¿A mí? Buenas noches, Paola. Recién ingresé. ¿Cómo te llamas? Angie Poma. Ale Copa. Angie Poma. Angie. Sí. Ya. A ver, Angie. A mí también creo. Lilian Álvarez. Lilian. Angie, sí te tengo. Lilian. Ya. Lilian, por aquí. Ya, Lilian ya está. Me falta. Ya, ya, chicos. Entonces vamos a empezar la clase de hoy día. Ya. Ya, listo. Hola, Paula, disculpa. No me llamaste. Bueno, acabo de entrar. Soy Karen Ramírez. Ya, listo, Karen, justo que estás. Gracias. Listo. Listo, chicos, ahora sí vamos a empezar. Entonces, el día de hoy toca malnutrición por déficit, o sea, desnutrición. Listo. Vamos a empezar. En primer lugar, otra vez definiendo lo que es la desnutrición. Como podemos ver en la pantalla, se menciona que es una condición patológica, es inespecífica, pero afecta en realidad a todo nuestro organismo a manera sistémica, pero que puede ser reversible. Y esto se va a dar principalmente por, como lo más frecuente, el insuficiente aporte de los nutrientes, ya sea esto en cantidad y o calidad del alimento, o también puede ser por la deficiencia en la utilización, o sea, no solamente porque no le dé suficiente alimento, sino porque tu propio organismo no lo puede utilizar de la manera que debería, que finalmente nos va a llevar a las repercusiones en el crecimiento, desarrollo, que es lo más importante, por lo que estamos viendo casi todo ahorita en niños, por eso les digo que bastante se va a aplicar a su curso de nutrición del próximo año, el próximo ciclo. Entonces, esto tiene consecuencias enormes. En realidad, los factores de riesgo que podemos observar, ahí están en las imágenes, lo más frecuente
etapas extremas de la vida, en pacientitos chiquitos, es muy, muy importante que evitemos el llegar a una fase de desnutrición, ¿verdad? Porque esto va a repercutir, como hemos visto, en crecimiento, desarrollo, no solamente en la talla, sino también a nivel neurológico, ¿verdad? En pacientes adultos mayores también, porque en ellos ya los sistemas en sí están deteriorados, entonces, por ejemplo, el sistema gastrointestinal no va a ser el mismo, no va a ser la misma absorción de nutrientes que en un paciente joven, al igual que en una paciente que está gestando, en la cual el aporte que requiere va a ser sumamente mayor, porque obviamente está creciendo alguien dentro de ella, entonces necesita un montón de nutrientes para poder suplir estas necesidades. También es muy común, por ejemplo, pacientes que son veganos o que son vegetarianos, porque no aportan la cantidad de nutrientes muchas veces que necesitan, ¿verdad? Que, como hemos visto en clases anteriores, se obtienen sobre todo de lo que son carnes. Entonces, al no consumir ellas, obviamente va a haber cierto déficit. Pacientes también que son drogadictos, que tienen cualquier tipo de adicción, no solamente a drogas, sino también al alcohol. El alcoholismo, recuerden que es un estado de por sí de desnutrición en el caso de alcoholismo crónico, ¿verdad? Sobre todo pueden sufrir bastante lo que es déficit de vitamina B12 también los pacientes alcohólicos. Pacientes que están haciendo dietas, ¿verdad? Que muchas veces pueden ser muy severas. ¿Qué más? Y pacientes que, como en sí los ancianos, más o menos, que tienen o toman muchas medicaciones, muchas veces esto también puede disminuir la absorción de algunos nutrientes. Pero esos son los factores de riesgo más comunes. Pero ahora vamos a ver lo que son una clasificación de parte de la UNICEF. En este caso nos va a clasificar esta desnutrición en una aguda o moderada, en una grave o severa y en una desnutrición crónica. Y ahora vamos a definir cada una de ellas. Entonces, una desnutrición aguda, y esto lo van a ver en pediatría, así que por favor, esto sí aprendan. Índice, aquí lo que vamos a tomar como referencia va a ser el índice peso sobre la talla. Sobre la talla baja. Entonces, si un paciente viene con un peso para la talla, o sea, por ejemplo, como yo, mide 1,50 m y tiene un peso bajo, ¿verdad? Para la talla, eso se le refiere como una desnutrición aguda, ¿sí? Esto va a ser también importante, en este caso, podemos medir, por ejemplo, la medida del perímetro del brazo. También nos ayuda, pero aquí lo vamos a cambiar de color para que esto quede mejor en rojo. Aunque voy a cambiar el otro. Ya, ahí mejor. Ya, eso es lo más importante. Que recuerden que una desnutrición aguda la van a ver como un índice de peso para la talla bajo. En este caso, lo que se puede hacer es un tratamiento oportuno. O sea, el tratamiento oportuno en esta fase aguda que estamos viendo, sí puede llegar a mejorar la salud. Mejorar la salud, sobre todo de los niños. ¿Ya? Aquí esto, como les digo, es más que nada para pediatría, así que la salud del niño. Listo. En cambio, la desnutrición grave, lo vamos a poner en rojo también. Aquí ya no vamos a usar ese índice, sino el índice. Bueno, aquí en este caso va a ser igual el peso para la talla, pero este ya va a estar muy bajo, muy por debajo de lo normal. ¿Sí? Y en este caso, además de esto, va a comprometer otros procesos vitales. O sea, compromete todos los procesos vitales hasta que el paciente puede llegar hasta la muerte, ¿verdad? Esto es una desnutrición grave. En realidad ambos vendrían a ser más o menos agudos, ¿verdad? Pero esta es moderada o aguda, ¿sí? Y esta es la severa o grave. Y luego tenemos la desnutrición crónica. Aquí sí el índice va a variar. Aquí el índice sí va a ser diferente. Índice. Aquí es talla para la edad. O sea, aquí el paciente ya no tiene
o puede tener bajo peso, pero lo que nos interesa es ver cómo está su talla con respecto a los pacientes que son de la misma edad de ellos, ¿verdad? Entonces, un paciente que viene, por ejemplo, les dicen que, no sé, por hablar, porque en verdad no me acuerdo cuáles son las tallas, ¿verdad? Para eso tenemos un montón de tablas que nos dicen cuál es la talla ideal para cada edad. Pero imaginemos que para sexto de primaria sea la talla promedio 1,50 m, y van a tener que hasta 1,70 m es lo normal, más allá de 1,70 m ya es exageradamente alto, y más abajo de 1,40 m ya es una medida baja. Entonces, cuando nosotros encontremos que esta talla está muy por debajo para lo que es la edad, o sea, el promedio, que era 1,50 m, ¿verdad? Ahí estaremos hablando de una desnutrición de tipo crónico. Es algo, ya no es agudo. Y esto puede comenzar desde la vida intrauterina. Es decir, uterina. La madre puede estar de por sí ya desnutrida o de repente no está desnutrida cuando se embaraza, pero durante el embarazo no cumple o no suple las necesidades que necesita, obviamente. Entonces, el paciente desde que está dentro del útero está desnutrido. Esto va a repercutir y al nacer va a nacer con talla baja. Cuando crezca no va a crecer al igual que sus compañeros y se va a quedar pequeño, ¿verdad? Entonces, hasta ahí eso. Lo más importante, lo que está en rojito. ¿Sí? No sé, acuérdense de los índices. Índice y peso para la talla se refiere a desnutrición aguda. Puede ser severa o puede ser moderada. Si es crónico, ya vemos una talla baja para la edad, que es diferente. Entonces pasamos a la siguiente diapo, en la cual hablan de la clasificación, pero en este caso según el origen de esta. Esta puede ser de tipo primario, como vemos ahí, cuando es el consumo insuficiente, o sea, no consumen lo que deberían. Para esto puede pasar, como podemos ver en las imágenes, en pacientes que son geriátricos, en pacientes que son pequeñitos, ¿verdad? En los que hay distintas necesidades, o también en lugares como el África, que sabemos que hay bastantes tasas de desnutrición porque no hay alimentos, ¿verdad? Es una zona extremadamente pobre, y también en momentos, por ejemplo, de guerra, como ahorita vemos en Ucrania con Rusia, ¿verdad? Esto se da también por alimentos de mala calidad. Obviamente en África no solamente es que falten los alimentos, sino que los alimentos no son lo suficientemente nutritivos para poder suplir las necesidades de todos. El ayuno prolongado podría ser por una dieta extrema, ¿verdad? Las pacientes anoréxicas, pacientes anoréxicos, y el maltrato infantil también. Luego tenemos la secundaria, en la cual no es por no ingerir, sino que más que nada es, por ejemplo, como vemos ahí, trastornos que afectan la función gastrointestinal, pacientes que no pueden absorber, por ejemplo, porque están gastrectomizados, ¿verdad? O porque les han retirado todos los intestinos por algún cáncer, etc. Trastornos consultivos, por ejemplo, pacientes que tienen VIH, que ya están en etapas terminales, en SIDA, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedad renal crónica, con EPOC. En los estadios más avanzados, estos pacientes suelen estar caquéticos, ¿verdad? Esto vendría a ser una desnutrición secundaria a la enfermedad, ¿verdad? Una insuficiencia cardíaca también en fase final. Cualquier enfermedad en realidad en fase final nos va a llevar a una caquexia más o menos. Entonces, en estos casos lo que aumenta, recuerdan que vimos en las primeras clases, en pacientes que tienen enfermedades crónicas, va a aumentar su necesidad metabólica, los pacientes pierden más nutrientes, requieren más, y por el contrario, disminuye su apetito también. Entonces, por ejemplo, en pacientes con infecciones, esta demanda aumenta. En pacientes grandes quemados también, pacientes politraumatizados, pacientes que han sido sometidos a cirugías, por eso vimos que a la hora de hacer nuestra tasa de metabolismo basal, teníamos que hacer como una corrección, ¿verdad? Por actividad, pero en caso de traumas, quemaduras, cirugías, también teníamos como un factor por el cual multiplicábamos todo, y finalmente nos daba la demanda metabólica del paciente, ¿verdad? Y bueno, otras enfermedades críticas. Luego tenemos la de tipo terciario, en el cual nos habla de una mixtura entre ambas, ¿verdad? Son factores primarios con factores secundarios. Por ejemplo, como vemos en la imagen, un niño con leucemia está en quimioterapia. Entonces, este paciente, además de que está de por sí con un cáncer, que ya es un tipo de desnutrición secundaria, ¿no?, que puede causar este tipo de nutrición, sumado a esto, están con quimio, y encima su apetito obviamente va a estar mucho más disminuido de lo normal. Puede tener neutropenia, fiebre, infecciones que aumentan su metabolismo, entonces el paciente no logra suplir estos requerimientos, por lo tanto tendrá de ambos tipos.
¿Sí, chicos? Luego tenemos otro tipo de clasificación, que es, por ejemplo, y esto es en pediatría, y es importante, esto también viene no solamente en este examen, sino en pediatría, pues siempre les digo, lo podemos clasificar según de qué carecen los pacientes, por así decirlo. Tenemos el kwashiorkor, ¿verdad? Que está aquí en azul, mejor lo pongo en azul. En azul, kwashiorkor, y de aquí al otro lado tenemos el marasmo, en verde. El kwashiorkor nos habla de una desnutrición de tipo energético proteico, o sea, le falta calorías y proteínas a sus alimentos. En cambio, el marasmo más que nada es energético calórico, o sea, energía, ¿verdad? Carbohidratos sobre todo. En sí, estos pacientes en kwashiorkor, ahí podemos ver, son un poquito más grandes, si se dan cuenta. Este kwashiorkor vendría a ser un poco más agudo. Los pacientes no están acostumbrados, por así decirlo, a pasar hambre. En cambio, en marasmo, esto ya es más crónico. Vemos ahí que son pacientitos pequeños, menores de 18 meses, muchas veces que ya esos pacientes sí están acostumbrados, desde que nacieron han recibido poca alimentación, y eso sobre todo se ve, como les mencionaba, en zonas como África, en zonas muy pobres, ¿verdad? En el paciente con kwashiorkor, les mencionaba, es un paciente agudo, ¿verdad? Un paciente que tiene entre 1 y 5 años más o menos, la apariencia es edematosa, pueden ver aquí su pancita como abalonada, ¿verdad? Tienen edema, ¿por qué? Porque tendrán este edema, si vimos aquí, que es proteico, ¿verdad? Aquí, ¿qué va a estar bajo? La albúmina. Entonces, la albúmina, recuerden que es la que nos da la presión oncótica, ¿ya? Para resumirlo. Entonces, si no tenemos presión oncótica, ¿qué ocurre? Extravasación de líquido, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes tendremos edema. Es como un paciente que tiene cirrosis también. La albúmina va a estar baja, igual le sale como una asitis, ¿verdad? Entonces, en esos pacientes también tienen edemas. Podemos ver estos edemas aquí también en las piernas, con fovea, ¿sí? Edematosos. También podemos ver el cabello delgado, o sea, el cabello tiene bastantes alteraciones. Y en este caso, de repente se lo ponen en algún examen, es un signo de la bandera se llama. ¿Sí? Se dice que como que el pelo cambiara de color a color rojo. Aquí lo tienen, cabello delgado, rojizo. ¿Sí? Pueden tener esteatosis hepática, hepatomegalia, lesiones cutáneas, aquí también pueden ver, alteraciones hidroelectrolíticas, hipoalbuminemia, lo que les mencionaba, es importante porque esto nos causa lo que es todo este edema, ¿verdad? Esto causa esto. El comportamiento asténico, etc. Son desnutridos agudos, aquí estaba. Entonces, en estos pacientes tenemos que tener mucho cuidado al hacer la reposición de líquidos, también luego lo vamos a ver. Aquí lo que vamos a ver sobre todo es una pérdida. En estos pacientes hay pérdida de masa muscular. Aquí va a estar bajo el índice también de creatinina para la talla. Va a haber disminución de la albúmina, eso les estaba hablando, ¿verdad? De la albúmina sérica. Pero va a estar por encima de 2.8, ¿ya? Pero bueno, eso no necesito que se aprendan eso. Aquí, esto sí. Vamos a ponerlo con rojito. La reposición de nutrientes. Reposición, porque esto ha venido en pasitos. Bueno, en pasitos no, en examen. De nutrientes. En este caso, esta tiene que ser lenta y progresiva. No pueden darle de frente a estos pacientes alimentación. Esto puede causar, ahorita vamos a ver lo que puede causar. Si es que esto no es así, si es que esto no se hace así, si no se hace de forma lenta, si se hace rápido, lo que nos va a dar es esto, el síndrome de retroalimentación. ¿Ya? Y en estos casos, ¿qué sería esto, no? Esto es por reposición rápida, ¿ya? Por reposición rápida de todo. Vamos a tener en estos casos baja de fósforo, baja de potasio, hipocalemia, bajo magnesio, magnesemia, todo bajo. Alteración también del metabolismo del bicarbonato,
y además déficit de vitaminas. ¿Listo? Esto de aquí nos va a llevar, también lo vamos a poner así, a complicaciones de tipo neurológico. Complicaciones neurológicas, de tipo respiratorio también, respiratorias, cardíacas también, cardíacas, musculares y hematológicas también, hematológicas, ¿sí? Todo eso nos puede llevar. Entonces a estos pacientes no le puedes dar una alimentación de frente. Tienes que ser bastante paciente con estos pacientes, así sea paciente. Tienes que ser muy minucioso con esta reposición de líquidos, porque nos puede llevar a ese síndrome de retroalimentación, que ya vimos que nos puede llevar a toda esta baja de fósforo, potasio, magnesio, y finalmente llevar a complicaciones de tipo neurológico. Entonces, mucho cuidado con estos pacientes, y está en rojo porque eso viene en algún examen. ¿Listo? Entonces, ahora vemos el marasmo. En estos casos tenemos pacientes más pequeños. Recuerden que es un paciente que está como más adaptado al no tener nutrientes. En estos casos lo que vemos es emaciación, lo que se llama, es como piel pegada al hueso. Eso es mi definición de emaciación, ¿sí, chicos? Es como una piel pegada al hueso. ¿Sí? Tienen como una cara de viejito, también hay pérdida de cabello. En este caso tienen más como una piel plegadiza. A esto se le llama, y también ha venido, signo de la cortina. La cortina. Ya, chicos, lo de la piel plegadiza, piel seca, esto. Eso es en estos pacientes. Y están más adaptados. Estos pacientes los vas a ver aparentemente bien. En cambio, al kwashiorkor sí los vas a ver como más irritables, porque es algo agudo, ¿verdad? En cambio, el marasmo está ya como acostumbrado, ¿sí? En estos casos es más prolongada la recuperación también, porque obviamente es un paciente crónico. Y vamos a ver aquí otras cositas más. En estos casos los pacientes tienen el cortisol aumentado, tienen disminuida la insulina, y en realidad se dice que la síntesis de proteína vendría a ser eficiente en estos pacientes, pero que esto se va a dar por el hígado, y esto se da a partir de las reservas musculares del paciente. Es por eso que no tienen prácticamente tampoco mucho músculo, ¿verdad? Entonces, eso, algo más que necesite aquí, allá. Por ejemplo, estos pacientes se asocian muchas veces a el destete temprano. Destete temprano. En estos casos, por ejemplo, como les decía, igual, en África, en estas zonas muy pobres, las madres salen de un embarazo y se vuelven a embarazar, entonces no hay mucho espacio entre cada embarazo, y por lo tanto no le puede dar los 2 años que necesita de lactancia materna, ¿verdad? A los hijos. Entonces, una vez que nació uno, se embarazó, y vino el otro, entonces le tuvo que quitar para poder darle al bebé más pequeño, ¿verdad? Entonces estos pacientes que tienen marasmo se asocian a que rápidamente los han destetado, ¿verdad? ¿Qué más? En este caso lo que vamos a tener es una pérdida de músculo. Ya vimos por qué, porque el cuerpo como que usa este músculo para seguir produciendo proteínas, y también hay pérdida de grasa. Por lo tanto, los pacientes tienen la piel, como les decía, pegada al hueso. Listo. También tenemos un tipo de desnutrición como mixta dentro de estas clasificaciones, en la cual tenemos como un marasmo que se ha agudizado, ¿verdad? El marasmo es crónico, entonces es algo que se agudiza aparte del marasmo, por ejemplo, por una infección, donde vamos a ver que hay mayor producción de cortisol, mayor movilización de proteínas, pero en este caso ya insuficiente. Se van a agotar las reservas musculares, que tienen de por sí ya pocas, ¿verdad? Se va a interrumpir la síntesis de proteínas, y nuevamente se da lo que pasa en el marasmo: hepatomegalia, hipoaluminemia y edema. Entonces es como que ves de ambos en esta mixta, ¿ya? Pero lo que me interesa es que se aprendan de los dos, para que sepan diferenciarlos. Así. Luego, en la evaluación física del paciente desnutrido. En primer lugar, igual que en cualquier otra evaluación,
lo primero que vamos a realizar es la anamnesis, ¿verdad? En estos pacientes, evaluar los cambios recientes del peso, factores de riesgo. Se puede evaluar mediante un test mini nutricional en el cual preguntas, ya eso lo hemos visto, ¿verdad? ¿Qué come el paciente durante todo el día? Si el paciente ha perdido peso más del 10% de manera no intencionada, y también sobre la disponibilidad de dinero para poder consumir alimentos de calidad, ¿verdad? Luego de la anamnesis se suele hacer el examen físico, también lo habíamos visto, en la cual, lo van a ver esto también nuevamente en pediatría, utilizaremos, por ejemplo, la medición de talla y el peso, y a partir de ello podremos sacar un índice que se llama índice de Waterloo. Este índice lo van a sacar así, por ejemplo, en el caso de la desnutrición aguda, recuerden que hablamos de el peso para la talla, ¿verdad? Aquí se usa el peso para la talla. Peso actual sobre el peso ideal para la talla actual del paciente. El índice de Waterloo es esto, o sea, haces este índice peso para la talla y lo multiplicas por 100. Entonces te va a salir por ciento, ¿verdad? Entonces ese porcentaje de peso vendría a ser lo que vamos a encontrar aquí. Esto de aquí. O sea, esto de aquí, todo esto de aquí, esto viene a ser aquí. Y esto es el déficit de peso, o sea, esto es lo que le falta al paciente para llegar al 100%, por así decirlo, ¿verdad? Pero esto es lo normal. Aquí podemos ver, un paciente que tiene una desnutrición aguda leve tendrá un porcentaje de peso entre 80 a 89. Si ya esto es severo, o moderado, perdón, el peso estará entre el 79 a 70%, ¿verdad? Y si es una agudización severa, ya será menos, en este caso, menos, no es más, sino menos del 70%, ¿verdad? Del peso ideal, ¿verdad? Y el déficit es simplemente lo que restamos, por así decirlo, ¿no? Si el paciente tiene un porcentaje de peso de 80%, pues tendrá un déficit del 20%, nada más. Y al igual que en este lado se hace con la desnutrición crónica, pero en este caso ya no usas peso para la talla, sino hablamos de la talla para la edad, ¿verdad? Entonces es igualito, talla que tiene el paciente sobre la talla ideal y lo multiplicas por 100, igualito. Esto de aquí es el porcentaje de la talla, ¿verdad? No, esto está aquí, y esto de aquí menos el 100%, ¿no? Es el déficit. Entonces, igualito, lo que le salga de la talla, todo este índice, es el porcentaje de la talla. El crónico que es crónico leve será de 90 a 94. Entonces, acuérdense que aquí más de 95 será lo normal, ¿verdad? Si está diciendo que es menos de 94, de 95 que es crónico, desnutrición crónica, entonces será, si el paciente tiene una talla para la edad mayor del 95%, es normal. Y para el caso de la desnutrición aguda, lo que nos quiere decir es que más del 90% del peso será lo normal, ¿verdad? Menos de ese 90% el paciente tiene una desnutrición aguda, leve, moderada o severa, ¿sí? En realidad esto no se lo tienen que aprender ahora, pero sí tienen que conocer que para sacar este índice tenemos que conocer cómo sacarlo, ¿verdad? Si es una desnutrición aguda, tienen que saber que tienes que sacar eso para la talla. Y si es crónico, la talla para la edad. Nada más. Y aquí vemos otros valores con el IMC, que también se hace por medio de tallas en los pacientes pediátricos. No se hace como es normal en un adulto. También podemos sacar la masa magra corporal. También ahí tienen las fórmulas. Esto simplemente es igual, ¿no? Si sale dentro de estos rangos, aquí tienen las clasificaciones. Una es un porcentaje adecuado, si está al límite, disminución o consumición. Nada más, chicos. No se lo tienen que aprender las fórmulas. Y para finalizar, nos queda solamente una diapositiva en la cual hablaremos de la desnutrición infantil. Ahí podemos ver que es un círculo vicioso. En realidad esto viene desde el vientre materno. La mamá que está desnutrida va a tener un bebé desnutrido, y finalmente esta desnutrición crónica va a aumentar a que los riesgos del paciente más adelante, además de que tenga una talla baja, un peso bajo, tenga un desarrollo menor a nivel físico, a nivel intelectual. Así que eso es lo más importante. Ahí vemos que son causas de morbimortalidad, de discapacidad, ya sea física, mental, crecimiento y desarrollo, todo eso va a afectar en realidad. Por eso es tan importante esta clase. Y para finalizar, hablaremos de desnutrición en las enfermedades consultivas.
vamos a poner aquí la definición, y vamos a poner en rojito, del síndrome consultivo. Consultivo, porque esto venía en alguna pregunta de examen, es la pérdida de peso que es involuntaria, que es mayor del 10% del peso corporal en un mes. Chicos, estoy poniéndolo grande, no se vayan a olvidar. Pérdida del más del 10% del peso corporal en un mes se llama síndrome consultivo. ¿Listo? Después tenemos otras definiciones, por ejemplo, la desnutrición proteico-calórica, qué es lo que ocurre en estos pacientes que tienen desnutrición o enfermedades crónicas, perdón, consultivas. Por ejemplo, hay desnutrición, como les mencionaba acá, desnutrición proteico-calórica y déficit también de vitaminas. Y va a haber bastante catabolismo en estos pacientes, ¿no? Catabolismo. Esto más o menos lo hemos visto. Pero lo que más me importa es lo que está en rojito, ¿ya? El síndrome consultivo, no se vayan a olvidar de eso. Y bueno, finalmente ahí están, ¿no? Más o menos estas enfermedades de las cuales hablamos que nos pueden causar este tipo de síndrome, los tumores, ¿verdad? Neoplasias, trastornos psiquiátricos también, anorexia, bulimia, hepatopatías, pacientes con cirrosis, que están ya para un trasplante hepático, ¿verdad? Pacientes alcohólicos de larga data, pacientes urémicos con enfermedad de Addison, infecciones crónicas, pacientes con SIDA, como les mencionaba, insuficiencia cardíaca crónica también, en sí, todos estos nos pueden causar ese tipo de síndromes consultivos. Nada más, chicos, eso en realidad es la clase de hoy. Recuerden lo que está en rojo, es lo más importante. No se olviden que desnutrición aguda es peso para la talla, y crónica, talla para la edad. Lo más importante de ahí. Recuerden cómo diferenciar kwashiorkor y marasmo. Y bueno, eso ya les estaba hablando. Aquí me faltó los exámenes complementarios. Lo que se suele pedir en pacientes con desnutrición es lo que es la prealbúmina, ¿sí? Recuerden que eso es muy importante en estos pacientes. También se puede pedir leucocitos, linfocitos T, pruebas de antígeno, etc. Pero lo más importante, prealbúmina, ¿sí? Para desnutrición. Y nada más. Y el síndrome consultivo, que ya está ahí en rojo. Les quería decir que me parece que esa es la última clase antes de su examen, así que nada más estudiar. Les estoy mandando justo ahora que terminemos la clase como un simulacro para que ustedes lo puedan dar, y ya la siguiente clase les voy a mandar los, no estoy segura si les mando las respuestas justo ahora o de repente haremos un repaso, no sé, ya depende de ustedes si desean que les haga un repaso o simplemente les paso las respuestas, no hay problema. Y ya, eso. De aquí a una semana ya no tenemos clase por su examen, supongo, y ya nos veríamos de acá a 2 semanas. Nada más, eso sería. Si tienen alguna pregunta, algo de esta clase, y si tienen alguna otra pregunta, también recuerden que me escriben por WhatsApp de esta o cualquier otra clase, para que puedan dar su examen bien, por favor, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Alguien que haya entrado que no lo haya puesto en la asistencia? No, ya. Entonces, les estoy mandando su pasito ahorita. Ahí les pregunto si quieren las claves o si quieren un repaso. Y nada más. Eso sería todo, creo. Nada más, chicos. Listo, pues. Entonces, si no hay preguntas, eso sería todo. Gracias, Paula. Listo, chicos. Cuídense, que tengan buena semana. Y todo. Chao, chicos. Gracias, chao.